Un saludo tengan todos los amantes del boxeo, les doy la bienvenida a un nuevo programa Gancho de Derecha. Y hoy, mientras continuamos esperando la noticia sobre el próximo rival de Canelo Álvarez para el 14 de septiembre, cosa que va intrigando bastante al público, aprovecho para comentar sobre un tema que desde hace algún tiempo he deseado publicar. Y no es otro que esa eterna comparación de las épocas. Lo que dice la gente más vieja y lo que dice la gente más joven. Lo que piensan los que vivieron otra época y lo que piensan los que viven esta y no vivieron aquellas. Así como lo que podrían pensar los muy niños o los que aún no han nacido sobre su época que será la futura y que no ha llegado. Y este tema abarca todas las ramas de la vida, no solo el boxeo, que es la esencia de nuestro programa, sino que puede aplicar a todo y no solo a cualquier otro deporte, sino también a la música, a las modas, al cine, a la cocina, etcétera, etcétera. Y como ya he dicho otras veces, por una cuestión de impresión, de impacto, de esa huella que queda marcada para siempre, para el futuro en las mentes de los que la reciben en determinada época, en su época, y se convierte en un esquema y aún más en una idea fija y conceptual que llega a veces a la ofuscación y jamás será cambiada. O sea, generalmente los más viejos que conservan esas ideas como esquemas por impresiones o impactos que recibieron en su época, generalmente minimizan la época presente en que aún viven, porque repito, en aquella durante su niñez o su juventud fueron más susceptibles a esas grandes impresiones que quedaron fijas para siempre en sus memorias y tratan de defender a capa y espada lo que ellos vivieron. Por ejemplo, creo que ya en un programa hace un tiempo les conté sobre una experiencia personal, pero se las voy a contar de nuevo porque se ajusta al tema. Recuerdo que cuando yo era muy niño, y de eso ya hace bastante, más de 50 años, mi querido padre, que Dios lo tenga en la gloria, me decía que la película más grande de todos los tiempos, por supuesto, y repito, de todos sus tiempos, de los suyos, pero en su mente era para él la de todos los tiempos, pues era King Kong. Por supuesto, la primera, la que salió en 1933. Para él fue tal el impacto recibido y realmente para todos los que lo vivieron en aquella época por haber sido una novedad en el cine, una revolución para la época, que la película se convirtió en un ícono de la cinematografía mundial. Luego sucedieron infinidad de versiones de King Kong, cada una con mejores efectos que la anterior, debido por supuesto a los adelantos de la ciencia en el cine. Sin embargo, mientras mi padre vivió, así como sus contemporáneos, no había quien les quitara esa idea de que la primera fue la mejor. Fue el gran impacto para él y los de su época. Hoy en día esa primera película, sin descartar sus logros históricos como novedad en la época, ni a los niños más pequeños de hoy les llama la atención, porque para ellos es como un dibujo animado de muy mala calidad en comparación con lo que ellos ven en la actualidad. O sea, que es imposible comparar la película esa de 1933 con la que se filmó hace unos años, porque las épocas son imposibles compararlas. Cada cosa brilla en su época y no hay comparación. En la música es lo mismo. Muchos hablan de la década de los 70 como la década prodigiosa de la música, y yo soy uno de los que la viví. Pero de aquí a 50 o 60 años, ¿quién le dice a un joven del mañana que la música de los 70 o la de hoy es mejor que la que ellos tengan? Es cuestión de vivir el momento y de ser víctima del impacto de la época. Para los jóvenes de hoy, el reggaetón o el pop o lo que sea, podría ser la mejor música y no la de hace 50 ni 60 años. Pero lo que no se puede es comparar cada música. En cada momento es agradable al oído del que la quiera escuchar mejor. Es psicológico, es la impresión. ¿Y por qué esta larga introducción, señores? Pues porque en el deporte es lo mismo. Por ejemplo, en el béisbol tenemos al ícono Baby Ruth, para los que conocen de béisbol, de historia del béisbol, considerado por muchos como uno de los mejores
peloteros de todos los tiempos, pero para mí fue el mejor de su tiempo y no de todos los tiempos. Compararlo con otros tiempos sería absurdo. Si usted viaja por el tiempo y agarra a Baby Ruth tal como era tan grande en aquella época y lo pone en un equipo de grandes ligas hoy, Baby Ruth no sería un jugador regular. Posiblemente no jugara ni en AAA. ¿Por qué? Pues porque la técnica es superior hoy, porque los lanzadores lanzan más de 100 millas por la velocidad y por muchas otras cosas. Él era el mejor en su época, pero en la de hoy tenemos a otros mejores que perdurarán en la mente de muchos para el mañana. Y en el boxeo es la misma problemática. Muchas personas, sobre todo mayores, de los que han vivido épocas boxísticas pasadas, son víctimas de este síndrome de la impresión de su época. Y por ejemplo, cuando hablan de Rocky Marciano, basado en su récord y por supuesto en el impacto que les causó este boxeador a los que vivieron su época, suponen que es mucho mejor que los pesos completos de la actualidad. Sin embargo, yo que soy más viejo me pregunto si Marciano hubiera sido capaz de aguantarle un zarpazo a Wilder hoy en día. No sé. Lo mismo ocurre con Joe Louis, para mí el mejor de todos, pero no puedo ni debo decir que es mejor que los de hoy, por lo que me haya impresionado a mí o a los que vivieron su época. Sí, porque aunque muchos me digan que los videos están ahí, todavía para valorar, no importa, la impresión y el impacto son causados principalmente en la época con que se coincida con el deportista. Que si las grandes batallas de antes hoy no las tenemos, sí, las tenemos y muchas, y esas de hoy, las de hoy quedarán en la mente para los que hoy vinieron y lo puedan contar mañana. Que si Mike Tyson hubiera acabado con Wilder o con Fury o con Joshua o con Ruiz, tampoco se sabe, porque cada uno manda en su época y estas no se pueden unir ni comparar. Es un problema de tiempos. Tal vez el boxeo de hoy sea un poco menos bruto, más fino, pero esto es debido a que los adelantos en el deporte avanzan. Se estudia más a los rivales, aparecen nuevas estrategias, aparecen nuevos entrenamientos y todo eso influye. Los que fueron leyendas en su época lo seguirán siendo, pero porque lo hayan sido no son mejores leyendas que las que aparezcan después. Ni tampoco podemos comparar épocas entre dos tipos de boxeo. Eso solo son ideas que se forjaron en la mente de los que solo vivieron, por ejemplo, el boxeo amateur. Ni sus boxeadores se pueden comparar con el mundo profesional. Algunos campeones olímpicos han triunfado en el profesionalismo, pero algunos otros no. Ni tampoco podemos comparar, por ejemplo, a Carlos Zárate con Chávez, ni a Chávez con Canelo. Nunca coincidieron. Puede que uno supere al otro, pero solo mirándolo dentro de su época. Porque, señores, son épocas diferentes. No comparemos las épocas, ni minimicemos a los de hoy al compararlos con los de ayer. Y esto lo digo porque generalmente cuando aparecen estas comparaciones hipotéticas, la mayoría de la gente se inclina por el viejo, por el retirado, el más legendario. Y realmente muchos de los de hoy mañana serán leyenda. Y los que son niños y jóvenes hoy dirán mañana que el mejor era Canelo. Así como los más viejos dicen que el mejor era Robinson o Joe Louis. Las épocas no se comparan. Y eso de que cualquier tiempo pasado fue mejor es el gran cuento. Mejor sería decir, algunos tiempos pasados fueron mejores, pero no cualquiera. Señores, hay cosas en el presente que superan a las del pasado y en el boxeo también las hay. No nos dejemos impresionar. Los grandes de ayer son ídolos para los más viejos y los grandes de hoy serán ídolos para los viejos del mañana. Todo es relativo. No podemos comparar las épocas. Cada cual reina en la suya. Muchas gracias. Quiero saludar en el día de hoy al amigo Julián Cárdenas, al amigo Francisco Muñiz y al amigo Francisco Valdés Quintero allá en Mexicali. Gracias a todos por sus magníficos comentarios y por sus visitas al programa. Nos vemos próximamente en otro programa. Gancho de Derecha.